Estimados oyentes en todo el país, este es el espacio radial semanal de la Federación Rural, que es bueno recordar llega a ustedes gracias al apoyo invaluable de esta emisora amiga. Hoy conversaremos con el consejero por el departamento de Cerro Largo, ingeniero agrónomo Martín Uría, para compartir con ustedes la realidad productiva de esa región noreste del país, que hoy es noticia por su coyuntural situación complicada por la aparición de focos de COVID-19, pero donde, como ayer, como hoy y como siempre, los productores agropecuarios siguen con su tarea en los diferentes rubros que caracterizan a la zona: ganadería y agricultura, sobre todo cultivos de verano, con el arroz como eje. Con todo gusto, entonces, recibimos en el programa de la Federación Rural al ingeniero agrónomo Martín Uría. Buen día para ti, para la audiencia y bueno, estamos a las órdenes. Lo decíamos recién, ingeniero, aún en medio de este panorama raro y sobre todo incierto, los productores agropecuarios siguen adelante con su trabajo. Y en ese sentido, le preguntamos concretamente cómo están las cosas por ahí. Vamos a tratar de transmitirle de nuestro conocimiento a los escuchas, básicamente la realidad que hay en el departamento y en la región. Que yo creo que no dista mucho de las realidades que se viven en el resto del país. Y básicamente en este contexto de incertidumbre que hoy nos estamos moviendo, porque en principio nos estamos moviendo en una incertidumbre climática que está basada en opiniones contrastantes en cuanto a los pronósticos, porque hay algunos pronósticos que aseguran la ocurrencia de un fenómeno de la Niña inminentemente, y después hay otro pronóstico que no lo ven tan así, y eso genera al sector productivo incertidumbres en ese aspecto. También hoy y en estos tiempos nos encontramos insertos en las incertidumbres de mercado que se empiezan a ver reflejadas hoy en los valores de la hacienda, en los remates de pantalla, en las ferias, en los valores de los ganados gordos. Y también esa incertidumbre de los mercados generados en todo este contexto de pandemia están afectando la comercialización y el valor de las lanas cuando estamos en plenas esquilas y los productores se encuentran que tienen el producto y difícilmente se está pudiendo comercializar. Todo esto contrasta con las posibles expectativas que tenemos quienes estamos de alguna manera vinculados al rubro agrícola, y básicamente en nuestra región son cultivos de verano, se hace muy poco cultivo de invierno, y la verdad que se genera mucha expectativa en cuanto al mercado de la soja y al mercado del arroz, con poder alcanzar buenos valores, y todo dentro de lo que estamos hablando de este contexto de pandemia que va afectando la demanda de los productores. Y un contexto de pandemia que a su vez ha llevado a todo el sector productivo y individualmente a cada productor, porque cuando se habla del sector productivo queda muy involucrado y como que la figura individual del productor se pierde, lo ha llevado a realizar un esfuerzo económico importante para colaborar con el Fondo Coronavirus, renunciando a un crédito fiscal, y que en definitiva se renuncia a ese crédito fiscal, y cuando vienen los vencimientos el productor tiene que echar mano al bolsillo para poder cumplir con sus obligaciones impositivas. Entonces, en definitiva, en general hay una incertidumbre en cuanto a la producción en sí, una expectativa en cuanto a los mercados agrícolas, y con un esfuerzo económico del productor importante para apoyar ese fondo de coronavirus, sabiendo la realidad que está pasando el país. Ingeniero, siguiendo en esta misma línea de razonamiento y sin abstraernos del marco real dentro del cual se están dando las cosas, ¿qué está pasando en lo estrictamente productivo? Si nos referimos a lo productivo netamente, en Cerro Largo el sector ganadero se encuentra con una seca incipiente, digamos, los campos están saliendo del invierno con poca disponibilidad, verde los campos sí, pero con poca disponibilidad. En los momentos, estas etapas donde se empiezan a definir los centores y las inseminaciones, todo se está trazando un poco, esperando a que los ganados se acomoden un poco más, sobre todo en cuanto a los estados de los ganados.
y bueno, y esa es una realidad general de nuestra región en cuanto a disponibilidad de pasturas y estado de los ganados, digamos. Eso intenta transmitirles un poco lo que nos está sucediendo por acá. Las esquilas están bastante avanzadas, los productores con esa problemática de la comercialización de la lana, que no escapa de la realidad de los productores del resto del país. Y desde el punto de vista agrícola, los arroces se han podido sembrar en muy buena fecha, sobre todo la fecha de emergencia ha sido muy buena, a la altura del año que estamos, podríamos decir que la mayoría de las chacras ya están en la etapa de empezar a regarse, o sea, estamos básicamente 15, 20 días adelantados en relación al año pasado. Eso nos genera una expectativa muy importante en cuanto a rendimientos, y las hojas se venían sembrando, hubo una parada de un periodo importante por esa seca incipiente, pero en estos días que no ha habido mucha lluvia, pero han habido humedades importantes, se van a retomar las siembras de forma fuerte. Así que bueno, en definitiva, esa es la realidad en la que estamos inmersos los productores de la región, y básicamente lo más importante y a resaltar y a destacar es esos dos contrastes, digamos, la incertidumbre para un sector agropecuario o ganadero, podríamos decir, y la expectativa para un sector agrícola que hoy se encuentra muy bien posicionado en cuanto a la siembra, ¿no? Incertidumbre mezclada con expectativa a varios niveles. La incertidumbre también que se genera frente a esa necesidad que el productor ha sabido contemplar muy bien por este contexto de pandemia, esa necesidad de recuperación de competitividad, que básicamente esa recuperación de competitividad se ve por el lado de posibles acciones o medidas que pueda tomar el gobierno, porque en definitiva los productores, todo lo que está a nuestro alcance o estaba a nuestro alcance lo hemos venido haciendo y lo hemos venido ejecutando para poder mantenernos en la actividad. O sea, dentro de los predios estamos ajustados al máximo y bueno, y hay una necesidad de recuperar esa competitividad a nivel país, que en definitiva depende de las acciones y medidas que pueda tomar el gobierno y que los productores hemos sabido contemplar por este contexto de pandemia. Es decir, el sector agropecuario no solo ha hecho un esfuerzo económico para colaborar en este contexto de pandemia, sino a su vez ha tenido una contemplación sabiendo los problemas que está pasando el país, y bueno, no ha salido a manifestarse, no ha salido a las rutas exigiendo medidas concretas, medidas urgentes para revertir la situación económica, y ha sabido contemplar esto, se mantiene a la espera, se mantiene con expectativas, y bueno, y me parece que esa es una realidad y una posición que ha asumido todo el sector por sí sola, ¿no? Claramente, Martín, esta actitud de los productores rurales frente a una realidad que nos golpea a todos, pero que frente a la cual no todos reaccionamos igual, debería ser un mensaje muy positivo hacia toda la sociedad. Y yo creo que es un buen mensaje que está dando el sector agropecuario. Es un buen mensaje de contemplación por la situación que se está viviendo, sin perder contacto con quienes están en el gobierno. La gente que está ocupando cargos en el gobierno saben cuál es la realidad que está viviendo el sector agropecuario, lo tienen bien claro, y bueno, yo creo que eso es lo que está permitiendo que se mantenga un diálogo y se pueda tener esa contemplación que está teniendo el sector agropecuario, a pesar de que no dejamos de tener problemas, sabemos la situación y creo que eso se está contemplando. Ingeniero, lo dejamos para que siga tranquilo con su trabajo, que sabemos es mucho, y en ese sentido valoramos mucho más este tiempo que compartió con los oyentes de todo el país a través del programa de radio de la Federación Rural y sus federadas. No, por favor, siempre las órdenes, y bueno, y para nosotros es un gusto formar parte de un consejo de Federación Rural que está trabajando armoniosamente, en contacto directo con el gobierno, sabiendo cuáles son las realidades tanto del gobierno como del sector productivo. Y en base a esto se está trabajando en el consejo y bueno, y pensando en que tenemos que tener un cambio gremial, afrontar un cambio gremial, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y poder conversar con un gobierno que, como le decía, a este gobierno no tenemos que ir a
a explicarle qué es lo que nos está pasando, porque ya lo saben. Lo que tenemos que ir es con propuestas y conversar para buscar las soluciones en conjunto, y en eso está el Consejo de Federación Rural. Era el consejero de la Federación Rural por el departamento de Cerro Largo, ingeniero agrónomo Martín Uría. Amigos, antes de la despedida, un saludo que involucra directamente al ingeniero Uría. Va hacia la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, que este jueves 19 cumplirá 87 años de trabajo gremial. El choque de puño a la distancia. Ahora sí, amigos, es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, con el campo para el Uruguay.